La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decían en La ladrona de libros que una persona es tan buena como lo sea su palabra. La verdad es que yo no me atrevo a decir que esto se pueda aplicar al 100% al mundo de los guionistas, hasta el punto de pensar que somos tan buenos como lo sean nuestros guiones. Pero, después de oír esto, supongo que lo más recomendable es ponerle todo el empeño posible a ese guión que tengas entre manos, aunque solo sea por si acaso. Bienvenidos. La isla de las palabras, el podcast de Isla Aventura. Jordi Calafí es todo un veterano en esto de escribir guiones, pero para alguien que escribe habitualmente lo que dicen los personajes del Ministerio del Tiempo o Isabel, esa es solo una parte, porque Jordi también da clases a futuros guionistas. De hecho, ha sido uno de los tutores de la primera edición del Laboratorio de Guión de Isla Aventura, y ese era todo un reto, porque tuvo que elegir 3 proyectos de entre casi un centenar de aspirantes y luego tutorizarlos durante todo un año. Jordi Calafí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿qué tal? Encantado de participar en el podcast organizado por la Isla de La Palma y por ti. Encantados de que estés con nosotros. Yo quería precisamente aprovechar para hablar contigo de todas las fases por las que pasa un guión. Evidentemente, cuando tú ya coges un proyecto y empiezas a tutorizarlo, ese proyecto, desde el principio hasta el final, va pasando por diferentes fases. Vamos a ir viendo esas fases por las que pasa. ¿Qué es lo primero? Partimos de una idea y ¿qué ocurre después? Bueno, en el caso del laboratorio, nosotros con Javier Olivares tocábamos el tema series. Entonces, la propuesta es definir también qué tipo de serie es ese proyecto. Hay diferentes formatos en televisión, una serie de larga duración, que son por ejemplo, las que se emiten por las noches y que duran varias temporadas y que cada capítulo es 1 hora o 70 minutos, o puede ser una miniserie cerrada, ¿no? O puede ser una serie diaria. Entonces, en los proyectos de televisión es muy importante qué tipo de formato es el más adecuado para la historia que quieres contar, ¿no? Entonces decidir eso es importante y eso te marcará también cómo se tiene que enfrentar el guionista. Uh-huh. Vale, entonces una vez que nuestro guionista tiene su idea y ya sabe uh-huh. sobre qué va a escribir y cómo es ese proyecto, ¿qué es lo siguiente? ¿Debe hacer un piloto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mi sugerencia es un dossier corto de unas 15 páginas con un diseño gráfico bien currado. Sí. Y luego yo creo que el piloto. Mi librillo es primero plantearte la serie, es decir, los argumentos, los personajes, sí. Y luego enfrentarte a la escaleta, al argumento de ese primer capítulo, ¿no? Y yo en esta fase soy de quememos todos los barcos. Durante mucho tiempo hemos pensado, no, esto lo dejamos para el segundo capítulo o esto lo dejamos para la temporada 2. No. Porque es que quizás no habrá segundo capítulo o quizás no habrá temporada 2. Entonces vamos a venderlo todo el pescado o quemar todos los barcos porque eso tiene que atrapar. Y en el primer capítulo lo tienes que dar todo. Y luego ya inventaremos. Es decir, si gusta eso, ya habrá tiempo para pensarlo más, para incorporar más guionistas que te complementen, ¿no? Y para hacer crecer el equipo y para que también el proyecto crezca. Pero eso, seamos generosos, ¿no? Y démoslo todo en ese primer capítulo. Y a medida que vas haciendo esto, te das cuenta de que esas primeras ideas que tú tenías para la serie comienzan a cambiar. Por eso yo soy primero piensas la serie, luego te enfrentas al argumento del primer capítulo, lo escaletas, es decir, qué pasa en cada escena, luego lo dialogas y seguramente cuando llegues a esta parte del proceso te replantearás muchas cosas del dossier original, de todo lo que habías pensado a la serie, porque los personajes te habrán crecido, quizá habrán ido en otra dirección, habrás descubierto unas historias más chulas que valía la pena tocarlas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es una cosa como que se retroalimenta, ¿no? Y generalmente un buen piloto también te asegura que
si estás a la altura, te garantizará nuevas temporadas, ¿no? Uh-huh. Jordi, tú nos contabas, decíamos que tú fuiste tutor de Isla Aventura y pasaste por todas estas fases. ¿Cuáles son las principales trabas dentro de esas fases que se encontraban los guionistas? ¿Cuáles son los problemas principales? Por ejemplo, en cuanto al argumento del piloto. Quizá lo que nos dices de que no es excesivamente llamativo o que es muy largo, que es muy corto, no sé, ¿qué tipo de cosas te encontrabas? Dependía del proyecto en general, porque llevo 20 años, ¿no?, dando clases y en la SCAC, por ejemplo, y lo que te encuentras es que quizás se quiere meter demasiado y lo que pasa es que entonces el capítulo se dispersa y la gente no tiene clara cuál es la historia que estás contando y cuáles son tus protagonistas. Entonces, quizá vale la pena, pues eso, batallar por tener una línea principal muy, muy potente y dejar cosas como de personajes secundarios y subtramas para más adelante. O sea, hacer como una degustación, pero no desarrollarlas mucho, para no aturullar el capítulo. Uh-huh. Después, por otro lado, que cada escena sea como muy potente. Creo que, a diferencia del cine, donde tú tienes la posibilidad de... estás pagando y el director y los guionistas y toda la gente le das como el beneficio durante 20 minutos. Ahora, en televisión, tú tienes que tener un teaser, que es la parte que arranca el capítulo, muy, muy potente. Y cada 5 o 10 minutos tienes que tener giros potentes. Uh-huh. Dependerá del tipo de producto. Pero sí que la historia tiene que girar, tiene que sorprender. Estamos ante una luz de producción audiovisual super bestia. Sí. Y ya no aquello de espérate que esto hasta en el capítulo 4 arranca. No puede ser. Uh-huh. En todos los proyectos que tú tutorizaste en Isla Aventura y en los que tutorizas habitualmente, dentro de estas fases entiendo que una parte fundamental, o seguramente la más importante de todas, es la revisión final, ¿no? El reescribir, el revisarlo todo y el comprobar que todo esto que nos estás contando realmente se cumple. Sí, lo que pasa, como cada alumno o cada autor tiene como su sistema, depende de cada personalidad donde tienes que apretar más. Yo soy como de apretar mucho más la escaleta. Es decir, de hacer una escaleta como predialogada, donde esté muy claro dónde arranca cada escena, dónde acaba cada escena, cuál es el conflicto, cuál es la evolución del personaje en cada escena, ¿no? Y de esta manera es que en una página tú puedas tener pues los 50, 60 o 40, dependiendo de la duración, ¿no? Los pasos dramáticos en que esa historia funciona. Si tú tienes el esqueleto muy bien trabado, sí. Luego es una cuestión de trabajar y trabajar. A nivel de mejorar el diálogo y todo eso. Pero la base para mí es la escaleta. Uh-huh. Porque también hay mucha gente que se arroja ya a escribir el guión sin tener las cosas claras. Y entonces es mucho más complicado editarlo y también es mucho más complicado que el autor se deshaga de aquello que le gusta. Es decir, lo que tenemos los guionistas generalmente es que somos personas como muy prácticas. Si hay alguna idea que es mejor que la nuestra o hay algún cambio durante todo el proceso que creemos que beneficia al producto, nos lanzamos. Es decir, porque al final el producto es lo que se acabará viendo. Y no nos dejamos, pues eso, aprisionar por una imagen o por un diálogo, no eso. Si esa situación no nos sirve para eso, ya lo colocaremos en otro proyecto, en otra serie, en otro capítulo, en lo que sea, ¿no? Y entonces, para mí es eso. Si vas como atando bien el capítulo etapa a etapa, para mí la fundamental es la escaleta y luego todo es mucho más fácil. Todo en la etapa de guión es hacerlo crecer, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque en la línea de lo que comentas, el otro día nos decía Borja Coveaga que a veces cuando estaba escribiendo una película le preguntaban a lo mejor en producción a los 6 meses, bueno, ¿y cuánto llevas escrito? Y decía, nada. No quería decir que no llevaba nada del guión, sino simplemente que todavía no se había puesto a escribir líneas de guión puro, ¿sabes?
sí estaba con la escaleta, pero no había empezado a escribir, que iba mucho en la línea de lo que nos estás comentando. Sí, es que el problema con los tiempos y eso es que generalmente tenemos ya que tener como páginas escritas, pero cuando más tiempo tienes para pensar, luego la escritura es mucho más rápida, porque lo has madurado más y lo has pensado y tienes las cosas mucho más claras, ¿no? En cambio, si te lanzas enseguida, pues eso, escaletar o dialogar y luego eso no cuadra, es mucho más complicado, porque ya te estás como encadenando con cosas, ¿no? Entonces, pues eso, lo ideal es eso, tener tiempo para pensarlo y para ver diferentes posibilidades. Y arrancar de maneras diferentes completamente, ¿no? A nivel de poder escribirlo un día por un lado y luego decidir llevarlo por otro. Todo te ayuda a hacerlo crecer y sobre todo a conocer mejor, ¿no? El mundo, las historias y los personajes en los que estás trabajando. Pues para todos los que teníais dudas de cómo funciona un laboratorio de guión como este de Isla Aventura, en el que te van acompañando a través de las distintas fases de tu guión, desde la idea inicial hasta el proyecto final, hoy nos ha quedado muchísimo más claro. Jordi Calafí, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Espero que haya más iniciativas como es La Aventura, que se potencia la creación, ¿no? Porque, bueno, eso, lo que decimos, ¿no? Que las historias no se escriben solas. Muchas gracias, te mando un abrazo. Muy bien, igualmente. ¿Sabías que...? Aunque el personaje fue creado por George Lucas en colaboración con Steven Spielberg, fue el guionista Lawrence Kasdan quien definió a Indiana Jones. El original era un personaje mucho más serio y oscuro. Kasdan aportó humor y desenfado al carácter del aventurero. Secretos de guionista. Hola, me llamo Isabel Vázquez, soy guionista, este es mi espacio de trabajo. Aquí utilizo el ordenador, la pizarra blanca, el sofá, de vez en cuando, las películas, los libros. Uso el ordenador fundamentalmente, escribo en Final Draft. Uso posits que suelo poner ahí en la ventana y que suelo sustituir y sustituyendo una cosa por otra. Me es cómodo el sistema posit. Necesito silencio absoluto, necesito mucha luz. Eso sí, tengo una muy buena ventana que no proporciona silencio absoluto porque trabajo en el centro de Madrid y pues, cuando no berrea el niño el vecino hay obras o se dan un golpe con el coche abajo, dos en la calle, con lo cual con una ventana grande en el centro no tienes silencio aunque lo quisieras. No escribo con música, pero no porque me distraiga, sino porque no tengo costumbre de escribir con música. No sé si me distraería. Alguna vez he puesto música, pero no suelo yo poner música. Escribo tanto de día como de noche, pero aprovecho muy bien las noches. A mí me gusta esa sensación de aislamiento, que no te llamen, que las redes sociales estén tranquilas y no te distraigas. Y me gusta, aprovecho bien las noches. Me concentro bien y estoy despejada, pero vamos, también escribo durante el día. Sí me gusta tener un mapa previo, un esquema previo, un plan previo antes de ponerme a dialogar. Depende de si estoy escribiendo sola, si escribo con otra persona. Procuro adaptarme a la otra persona, no tengo demasiadas manías. Escribo mejor en momentos tristes o en momentos felices. Escribo cuando hay que escribir y cuando toca. Y si estás más o menos animado, pues es secundario si hay que entregar o si tu compañero te está pidiendo la otra parte. Es que eso no es prioritario. ¿Despiertas sobresaltado a veces por la historia que tienes entre manos? Sí, claro. Y tengo algún cuaderno y bolis y tomo notas que al día siguiente no entiendo o notas de voz que tampoco se entienden o apunto en el móvil. Sí, claro. Sí que tomo notas. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. Una página, un minuto. Pues
pues comenzamos aquí nuestra sección de Una página un minuto, ese apartado en el que os ayudamos con vuestras dudas de guión. Lo hacemos como siempre con nuestros amigos del sindicato ALMA. Y hoy está con nosotros Juan Ramón Ruiz de Somavía. Juan Ramón es guionista, ha sido guionista en series como Siete Vidas, Aída o Buena Gente, y ha sido coordinador también de otras como El hombre de tu vida. En cine ha hecho Muertos de amor, Nekán o la película de animación Otzi. Es además profesor del Máster de Cine y Televisión de la Universidad Carlos III y ha sido creador de la serie Tres Caminos para Amazon Prime. Juan Ramón trabaja actualmente para la serie Señor, dame paciencia. Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miki. Bienvenido. ¿Estás listo ya para responder las preguntas de los oyentes? Vamos a ver cómo se da. Venga, pues vamos a por ello. La primera pregunta que hemos recibido esta semana nos la hace Miguel. Hola, mi nombre es Miguel, os escucho desde Leganés, en Madrid, y tengo una escena con una conversación telefónica que quiero que se vea a pantalla partida. Quería saber cómo se puede indicar eso en el guión y cómo debo escribir las líneas de los personajes. Gracias. Bueno, Juanra, es un clásico, la pantalla partida en el cine, quizá no muy utilizado actualmente, pero sí es un recurso que es necesario saber. ¿Cómo se indica una pantalla partida en el guión? Bueno, pues es relativamente sencillo. Una secuencia de conversaciones es una secuencia que va en paralelo y se produce simultáneamente entre dos personajes, en dos escenarios diferentes, así que aquí lo importante es marcarlo correctamente en el encabezado de secuencia, ¿no? Estamos hablando de poner un encabezado doble, de alguna manera, que te remita a los dos espacios donde se está produciendo esta acción simultánea y que podría ser un encabezado similar a, pues bueno, secuencia 19, secuencia 20, o sea, 19/20, interior casa Pepe salón, día / exterior parque día, ¿no? Pues si Pepe está en su casa viendo algo, está en su salón y está llamando a un amigo o una amiga que está en el parque haciendo X, pues poner ese encabezado. Para el recurso concreto de pantalla partida, lo mejor es señalarlo, porque al final es un recurso que es una opción que estás dando todo, estás dando una sugerencia de que eso se ruede de esa manera, y ya sabemos que sugerirle al director que ruede de una manera o de otra es comprar ticket para que lo haga justo de la manera contraria a la que tú sugieres. Pero bueno, si estás haciendo tú esa propuesta, lo mejor es indicarlo. Es decir, antes de empezar a escribir en la columna de acción lo que están haciendo cada personaje en ese escenario, es marcarlo. Es decir, en pantalla partida, split screen o como más o menos puedas ponerlo. Yo incluso indicaría que no está mal que lo pongas en mayúscula porque es una indicación ¿no? que va fuera de lo que es la acción propia de la diegética, ¿no? Y ya está. Y con eso ya más o menos estás indicando. A partir de ahí, irte libremente de escribir esta doble secuencia como si se tratase solo de una secuencia y marcar en las columnas de acción en qué espacio te estás moviendo, con qué personaje y qué acción está haciendo, ¿no? Pues Pepe en su casa está sirviéndose una copa o fumándose un puro o haciendo lo que sea mientras habla con esta señora y tendrá su raccord, estará nervioso, estará tranquilo, estará premiando, tal. Y la otra persona en el parque, pues marcar en esa misma acción como si estuviesen juntos, pero no, ya hemos definido que cada uno está en un espacio y que está haciendo una acción simultánea pero diferente. Pues si ella está en el parque corriendo o limpiando las cacas al perro o lo que sea, ¿no? Y yo creo que básicamente eso sería lo que habría que hacer para marcar correctamente este recurso. Vale, perfecto, pues ahí está la respuesta para Miguel. Venga, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente nos la hace Ramiro y dice así. Hola, me llamo Ramiro. Mira, quería empezar a escribir una comedia en que la gran parte de la gracia, por así decirlo, reside en las expresiones, en las caras de algunos personajes. Y quería saber si me podíais decir cómo se escribe eso, las muecas, las expresiones, los personajes en el guión, básicamente. Gracias. Bueno, Juanra, pues es evidente que sabemos lo que son, cómo se hacen las descripciones de acciones, pero ¿hay alguna forma de indicar las caras, las expresiones que ponen los personajes, los intérpretes? Pues sí, claro, pero vamos, pasa por simplemente en esa columna de acción donde estás escribiendo, o sea, es decir, yo asumo que las muecas, pensando esto un poco, claro, vienen como condicionadas a una reacción, ¿no? Es decir, pues tú pones una mueca o un gesto o una expresión, ¿no? Particular, porque acabas de ser testigo de algo, porque acaba de ocurrirte algo, porque te acaban de dar una noticia, porque acabas de ver algo sorprendente, algo que no esperabas o tal y cual, que puede marcar que esa mueca o ese gesto sea realmente un activo de tu secuencia, ¿no? Pero estaba pensando en las películas de animación que yo he escrito, que donde siempre hay mucho
mucho gag visual y muchos elementos, y donde además en la animación se juega mucho a esta cosa de estirar las caras, ¿no? Y de la plasticidad, y que son como un poco de goma y tal. Pero en general es básicamente, leed mucho, porque al final se trata de buscar una adjetivación correcta. Pues marcar sorpresa, pues lo que uno puede esperar, se queda uno boca abierto, atónito, perplejo, no lo sé, contienes el aliento, abres mucho los ojos, no lo sé. Es decir, dependiendo de lo que tengas delante, de qué reacción, pues ser lo más preciso posible. Y luego, es verdad que luego, sí, una cosa que sí quería decir es que cuando los gestos te puedan romper el ritmo de una secuencia, sí que es verdad que si tú quieres mantener, y hay un ritmo de diálogo muy alto, y meter una columna de acción con este gesto y tal y cual, de repente ves que una vez has escrito tu secuencia te dilata mucho esto. Hay una pequeña trampa, por llamarlo de alguna manera, que hacemos a veces, que es incluirlo en la acotación. Es decir, cuando es una cosa muy inmediata y no quieres que te parta en una columna, en una línea de acción, una serie de diálogos, tú puedes poner entre paréntesis y en cursiva, delante de ese momento o en mitad del parlamento, cuando tú ves que se produce esa reacción o esa mueca, puedes marcarla dentro del diálogo, ¿no? Si quieres, tal. Y ahí es donde, claro, no puedes hacer una acotación enorme. Tienes que ser muy preciso y darle el adjetivo directo que necesita. Claro, perfecto. Vale, pues Juanra, si te parece, vamos ya con la última. Vamos con la última pregunta. Esta nos la ha hecho Pastora. Hola, soy Pastora, os hablo desde Alicante. Mi pregunta no es técnica, simplemente quería saber si los guionistas van a los rodajes de sus series o películas, o si su función termina cuando terminan de escribir el guión. Muchas gracias. Juanra, pues esta pregunta la verdad es que a mí me ha sorprendido. ¿Van los guionistas a los rodajes o no van? O depende del tipo de producto que están guionizando. Esa duda la tengo yo también. No, esto depende enteramente del proyecto, de la productora que te lo encarga, de cómo ve la productora el proyecto, de tu relación con esa productora, con el director de ese proyecto, con el productor ejecutivo de ese proyecto, si desgraciadamente no lo eres tú, entonces con la gente que te contrata y tal. Es decir, hay todo tipo de experiencias, y que muchas veces, ¿no?, pues van un poco con el feeling que tengas con el proyecto, que en ese proceso de desarrollo lo vean conveniente o no. Yo pienso que esta es una labor de equipo, y que creo que la presencia de un guionista debería ayudar siempre, y que creo que es un plus que la persona que ha escrito el material esté presente en el momento en que se estaba produciendo, y que se pueden producir además problemas, desarreglos, fricciones, actores que no ven un diálogo, directores que no entienden bien cuál es la intención de un parlamento, o que les está dando la tabarra a una acción, y que tú puedes solucionar de una manera muchísimo más rápida, especialmente mucho más en las series, que creo que son un vehículo de equipo, y no es tanto, ¿no?, un vehículo de autor como el cine, donde el director es verdad que tiene que estar, ¿no?, a cargo de la locomotora, y es el responsable de que todo eso llegue al sitio, y el que tiene posiblemente una visión clara de cómo tiene que hacerse las cosas, y donde tú estás más al servicio de su película. Pero en una serie donde, ¿no?, los directores suelen ir y venir, y hay un número de directores y no todos están en todos los capítulos y tal, creo que no hay nadie mejor que los escritores para saber cuál es el todo, ¿no? Cuál el espíritu de la serie, porque eres el que ha estado ahí desde que se ha ideado la serie hasta que la serie ha llegado a un plató, ¿no? Entonces, bueno, yo soy soy partidario de que es una realidad necesaria, pero eso ya depende, no es algo que dependa desgraciadamente de nosotros, ¿no? Espero que se vaya naturalizando esta historia de que nosotros no somos una amenaza, sino que somos un activo de la serie, ¿no? Y que esto es una labor de equipo, y que, no sé, que pierdan el miedo a tener guionistas en plató. También es verdad que, sobre todo, es importante también advertir que el papel que uno ocupa en plató tiene que saber consciente de qué papel ocupa, ¿no? Y que tampoco, que tienes que tener el mismo respeto que esperas por tu trabajo, tienes que procurar tenerlo por el resto de departamentos, ¿no? Y que tú estás ahí para ser una solución o parte de tal, y no para ser un problema más, ni para ser el custodio de un texto sagrado como el Arca de la Alianza, que tiene que estar intacto y que tú tienes que proteger, ¿no? Como la honra de una hija. No, esto es un poco un trabajo de todos, y bueno, yo creo que es un activo súper valioso que alguien que tiene toda la serie en la cabeza esté ahí, pero bueno, siempre con la mano izquierda y el respeto. Vale, pues me quedo con esa idea de la mano izquierda, del respeto, y en el fondo, bueno, la idea central que nos comentas de que el guionista no sea un extraño en todo ese proceso
entonces en el total del proceso creativo. Así debe ser y así lo decimos siempre aquí en la Isla de las Palabras. Juan Ramón Ruiz de Somavía, te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas ayudado con las preguntas de los oyentes. Yo encantado de haber estado con vosotros. Yo estoy encantado de haber estado con vosotros y nada, cuando queráis. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Otro fuerte para ti. Tips de guión. El reto de la escritura de guiones es decir mucho en poco y luego retirar la mitad de ese poco. Y aún así, conservar un efecto de ocio y movimiento natural. Raymond Chandler. La Isla de las Palabras. El podcast de los guionistas. Nuestro siguiente invitado ha estado al frente de multitud de proyectos. Los últimos y más sonados, Campeones, Todos lo saben, o el documental Santuario, que hizo junto a los hermanos Bardem. Pero esa es solo una pequeña parte de las muchísimas películas y documentales en las que ha estado inmerso desde que en el año 99 fundara la productora Morena Films. Álvaro Longoria, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar contigo, Miki. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Mira, es curioso que cuando uno visita tu biografía, tu perfil profesional, aparecen muchos datos como director, como productor, como fundador de Morena Films, pero es curioso que una de las funciones que tú haces no aparece tanto, que es la de guionista. ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, ya sabes que el guión es, a pesar de que es lo más importante, es lo que quizá de los autores de una película es quizá el que menos se valora, ¿no? Siempre se ha dicho que los guionistas son los peor tratados de la industria, por lo menos en España, ¿no? Es verdad que sí, en otros países es diferente, pero bueno, como no tiene glamour, como no está presente, como no da la cara, pues al final quizá por eso tiene menos repercusión. No por ello no deja de ser una pieza absolutamente clave, ¿no? ¿Tú crees que ahora, con la explosión de las plataformas digitales, con Amazon Prime Video, con Netflix, con HBO, y con la necesidad también que tienen las productoras de generar nuevos contenidos, la situación de los guionistas puede ir a mejor, puede cambiar? Bueno, yo creo que claro, el formato audiovisual depende del producto que se esté haciendo, el peso está más en una cosa que en otra, ¿no? El otro día, creo que era Carlos Bardem, me decía, el teatro es de los actores, el cine es de los directores y la tele es de los productores guionistas, ¿no? El productor de televisión es el famoso showrunner americano, que aquí no existe tanto, pero que cada vez se está haciendo más importante, que al final no deja de ser una especie de productor guionista que marca un poco el estilo visual y que al final pues es la clave del asunto, porque al final todo lo que hacemos es contar historias, se pueden rodar mejor o peor, pero si tienes un buen guión, pues ayuda mucho, ¿no? Carlos Saura decía, con un buen guión es muy difícil hacer una mala película, pero con un mal guión es casi imposible hacer una buena película. Y eso es lo que está pasando. Como cada vez estamos consumiendo más como consumidores producto audiovisual, digamos, en serie, o sea, series a través de los streamers, la importancia del guión es cada vez mayor, ¿no? Yo creo que cada vez eso se está valorando más. Hablábamos de series, de televisión, de cine, pero también, un género que está teniendo un cierto auge ahora mismo es el documental, y precisamente tú dirigiste y escribiste Santuario, como decíamos al principio, con los hermanos Bardem. ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto de vista del director y del guionista? Joder, es que en el tema del documental el guión es todavía mucho más interesante, porque cuando tú vas nosotros en Morena llevamos muchos años, y la razón por la que llevamos muchos años es porque siempre intentamos financiar las películas antes de rodarlas, ¿no? Es una regla de oro muy importante. Para todos los que nos escuchan, recordad, nunca os lancéis a rodar, a menos que tengáis, si no toda la financiación, algo de la financiación o algún sitio donde se va a ver la película, ¿no? Porque si no es posible que acabes haciendo una película, arruines a ti y a tu familia y solo la veáis tú y tu familia, ¿no? Entonces cuando llegamos el documental es todavía más difícil, porque claro, cuando tú vas a financiar una película o vas a vendérsela, digamos, a una cadena o a un streamer, lo primero que te pide es un guión, ¿no? Sí.
a ver, pero el guión, ¿esto cómo va a ser? ¿No? Claro, para una película o para una serie es relativamente sencillo, pero en un documental es casi imposible, porque el documental se caracteriza por ser una cosa que está pasando, ¿no? Que está viva, que da vueltas, que nunca sabes por dónde te va a llevar, y esa es quizá una de las magias del documental, ¿no? Y entonces a la hora de escribir Santuario, pues era un reto, ¿no? Y entonces, además, es muy curioso porque yo obviamente hago series, hago películas y hago documentales. Y el proceso en los tres es igual, ¿no? Los editores de las televisiones te piden giros de guión, cómo son los personajes, cuál es el arco de los personajes. Claro, un documental te lo tienes que inventar todo. Claro. Entonces, en el caso de Santuario fue relativamente más sencillo. Al principio le di muchas vueltas porque sí que nos pedían mucho, pero exactamente qué es lo que va a pasar. Y yo no tengo ni la menor idea, porque esencialmente nosotros íbamos con una misión de Greenpeace a rodar a ver qué pasaba, ¿no? Pero sí me pareció interesante enfocar la película como en tres tramas, ¿no? Como yo intento que los documentales sigan de alguna manera una estructura de ficción. Es verdad que el guión en el documental se hace mucho en montaje, ¿no? Que quizás es una gran diferencia con los demás medios, ¿no? Con los demás formatos que Pero vamos, en el caso del documental de Santuario, yo dije, vamos a hacer una campaña, ¿no? Una campaña para conseguir la creación de un santuario marino en el Ártico, y esa campaña tiene tres frentes, sí. ¿no? Quizá lo primero que dije es que ¿por qué hace falta que venga un celebrity a contar esto, ¿no? Cuando hay gente experta que lleva años, que sabe mucho del medio ambiente, que sabe mucho de que ha estado en la Antártida muchas veces, viviendo allí incluso años, ¿no? Y sin embargo, hace falta que venga Javier Bardem para que la gente escuche, ¿no? Y por ahí va a llevar un poco la trama de la película, ¿no? O sea, que la sociedad en la que vivimos, pues, ¿por qué es necesario tener a alguien como reclamo? Que al final es lo que es, ¿no? Es como un actor en una película. Al final hace falta que la gente diga, la película de Bardem o el documental de Bardem, ¿no? Cierto. Pero bueno, a la hora del guión eso era una de las patas, y luego pues un poco retratar una campaña, no tanto contar algo que ya la gente ha oído y ha visto 1000 veces, eso que te digan lo mal que va todo y el desastre medioambiental que vivimos y tal, sino darle un giro al punto de vista, porque el guión del documental es todo el punto de vista, o sea, se puede contar la misma historia desde muchísimos puntos de vista. La clave es que tú elijas un punto de vista y te mantengas en ese punto de vista, y no, es muy fácil perderse, ¿no? Y el punto de vista era cómo se hace hoy en día una campaña para conseguir un cambio en el statu quo, ¿no? Y eso era un poco por donde lo llevé. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor formato para vender, por ejemplo, temas como el que se vendía en Santuario? Por ejemplo, la idea de la necesidad de proteger el planeta. ¿Es el documental el mejor género para lanzar ese tipo de mensajes? ¿O, por ejemplo, la ficción también puede ejercer muy bien ese papel? Bueno, es un tema del que se ha hablado mucho, ¿no? Yo, como sabes, trabajo mucho con Greenpeace y he tenido muchas discusiones con ellos para ver cómo llevar este tema, que al final es quizá el tema más importante que nos enfrenta a todos, a la ficción, ¿no? Porque al final el documental, por muy bueno que hagas, por muy buen documental que sea, por mucho Javier Bardem que tengas, al final no deja de ser un producto minoritario. Y el tema de la lucha o de la importancia del equilibrio medioambiental es un tema mayoritario, debería ser una preocupación de todos, y de alguna manera no lo es. Y cómo conseguir eso, yo creo que la ficción es fundamental. Es que es muy importante que eso se convierta en una normalidad. Es como algo que debería estar ya como metido en el ADN de todos nosotros, ¿no? Y poco a poco está pasando, y lo vas viendo en todas las series, también en algunas ficciones, pero claro, es difícil hacer una historia de ficción que sea solo sobre la lucha medioambiental, a menos que te metas en ciencia ficción o algo de eso, ¿no? Pero vamos, sí, es fundamental para llegar a la masa, a la gran masa, tienes que ir a la ficción. Por otra parte, yo quería saber, en Morena Films, cómo funcionáis a nivel productora en vuestra relación con los guionistas. Es decir, este podcast lo escuchan fundamentalmente guionistas. Imaginemos que uno de los que nos está escuchando tiene un guión de un largo, de ficción, de un documental. ¿Hay alguna forma en que pueda dirigirse a vosotros, o cómo funcionáis de esa forma? Normalmente nosotros, cuando recibimos un guión en Morena, siempre hacemos lo mismo. O sea, intentamos opcionarlo siempre,
cuando nos gusta, primero lo leemos, obviamente, lo discutimos en un comité de desarrollo, y cuando nos gusta, lo primero que hacemos es opcionar. Es decir, nosotros pagamos una opción, que es una opción simbólica, no muy cara, pero que permite retirar, digamos, del mercado el proyecto y nos permite empaquetarlo. Una vez está empaquetado, lo financiamos. Todo esto vamos renovando la opción si es necesario. Normalmente las opciones son por 2 años, renovable 1 año más. Y cuando se hace la película, cuando se produce, entonces es cuando se le paga al guionista un porcentaje del presupuesto. Y generalmente también un pequeño porcentaje de los beneficios de la película. Pero, o sea, un guionista que tiene un largo escrito, por ejemplo, ¿puede dirigirse directamente a vosotros? Sí, nosotros recibimos e intentamos leerlo todo, claro. Yo ahora, por ejemplo, que estoy intentando irme de vacaciones y tengo como 20 guiones por leer. Y claro, muchos de los guionistas les conozco personalmente, ¿no? Entonces me llaman, oye, ¿te has leído ya mi guión? Y yo, Dios mío, estoy en ello, claro, porque yo entiendo la importancia, como soy también, también he escrito guiones y también soy director, yo entiendo lo que es tu bebé, ¿no? Claro. Pero claro, muchas veces tu bebé no le podemos prestar toda la atención que merece y intentamos ser cuidadosos, pero es casi imposible. O sea, nosotros en Morena recibimos, 10 guiones igual, hay semanas que 10, hay semanas que ninguno, ¿no? Pero a lo mejor al mes de media igual 15, 10, y ten en cuenta que hacemos 3 películas, 4, como mucho. Claro. Entonces, claro, de cada guión de cada 100 guiones que recibimos igual hacemos 1. Muy difícil, y sobre todo, pues, claro, el tiempo que te lleva a leerlo. Luego, para nosotros es muy importante que las películas que hacemos tengan un potencial de empaquetado, ¿no? O sea, no es lo mismo un guión que viene ya con un paquete, digamos, con un director, con un actor, que un guión que hay que hacerlo todo de cero, ¿no? Tú ten en cuenta que nosotros en verdad no somos, una productora no es el que decide lo que se rueda. Nosotros decidimos lo que pensamos que va a haber alguien que va a pensar que eso es lo que hace falta, ¿no? Somos intermediarios. Nosotros cogemos de todos los guiones que recibimos, elegimos unos que pensamos que las televisiones o los streamers es lo que quieren en ese momento, ¿no? Está claro. Por último, bueno, evidentemente el mundo va a cambiar, ha cambiado ya, ¿no? Pero va a cambiar después del coronavirus. Pero ¿cómo crees tú que va a cambiar el mundo del cine? Bueno, yo creo que el mundo del cine ya ha cambiado. No es que vaya a cambiar, ha cambiado. O sea, nosotros no vamos yo creo que ya el mundo que hemos conocido de que la ventana de explotación principal eran las salas se ha terminado. Eso yo creo que no va a volver. Va a quedar, obviamente se volverá, esperemos, a consumir el cine en salas, pero el hábito de consumo ya se ha transformado. Todos durante la cuarentena hemos sido ávidos consumidores de producto online. Yo he producido 2 series rodadas en confinamiento, ¿no? Y eso, claro, al final te das cuenta que las cosas ya no son iguales, ¿no? Cuando ya tienes que adaptarte a una pandemia que queramos o no, sigue aquí y va a seguir aquí. Entonces yo creo que el consumo y la forma de producir va a cambiar. Verdaderamente el porcentaje de películas que ganaba dinero en salas siempre ha sido pequeño, ¿no? O sea, obviamente Campeones es la tormenta perfecta, ¿no? Pero claro, de Campeones te pasa una vez de cada 50, ¿no? Claro. Si es que te pasa. Eso es. Entonces yo creo que eso, ya claro, entonces ahora te vienen las plataformas y te dicen, no, la próxima vez que hagas una de estas, házmela directamente a mí, ¿no? Y entonces dices, bueno, claro, ahí es un cambio, ¿no? Es un cambio importante porque antes los productores éramos como empresarios que íbamos financiando un poquito aquí, un poquito allá, un poquito acá, vendíamos un país, ahora de repente te viene un mastodonte y te dice, dámelo todo, que me lo quedo todo y te doy un buen sueldo y adiós, ¿no? Es un cambio total, ¿no? Cambio de paradigma y un cambio de filosofía. Pues Álvaro Longoria, director, productor, fundador de Morena Films y para nosotros sobre todo guionista, gracias por habernos acompañado en la Isla de las Palabras. Un placer estar con vosotros, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Mi nombre es Rafael Gutiérrez Muñoz y mi profesión soy músico, guitarrista, compositor, cantante, artista. Ahora diga su edad.
Mi edad, no lo vais a creer, pero tengo 60 años tengo. No está mal, ¿eh? Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Difícil. Pues contrataría, pues pasa que ya está casi de mi edad, a Robert Downey Jr., porque alguna vez me he confundido con él. No te lo vas a creer. Sí, qué gracia. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? La película de mi vida, pues en mis sitios donde vivo, mis sitios favoritos, que es a las afueras de Madrid. Te voy a decir Madrid, pero prefiero decir las afueras. Me gusta mucho la montaña. Madrid y Vigo, que es como mi segunda casa. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Miles, pero hoy estaba pensando, sin duda, para mí, una de las mejores, la mejor que voy a decir hoy es El astronauta, de Javier Aguirre, con Tony Leblanc, José Luis Col. ¿Y la peor? La peor, pues, dicen que hay una saga que a mí me hace mucha gracia, las veo, que son malísimas, que son la saga de Sharknado, Tormenta de tiburones. Me encantan. Nombre una serie que nadie debe perderse. Pues la primera serie que vi en Netflix, me flipó y estoy esperando la segunda, y no mucha gente la conoce, se llama Dirk Gently, el detective holístico, que es buenísima, me gusta mucho, tiene humor, tiene fantasía, intriga, es buenísima. Dirk Gently se llama. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. A mi peor enemigo, no sé, pero es que a cualquier serie de estas de 200.000 capítulos que alargan y alargan y alargan y de las que me quedo dormido. ¿Películas en versión original o doblada? Yo voy a ser muy hortera, pero es que yo no hablo perfectamente inglés, entonces doblada, porque es que si no me entero. ¿Su director favorito es? Mi director favorito, pues yo voy a decir simplemente Spielberg, porque es el gran creador de sueños. Tiene en sus manos películas que son para mí Biblias. Spielberg, directamente. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Pues el gran Rafael Azcona, que también ha hecho guiones pues que están en la historia mía y de todo nuestro país. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Pues siempre me viene la primera que me viene a la mente, es cuando Nexus 6 en Blade Runner, que es una peliculón con un mensaje increíble, un mensaje parece que futurista, pero es un mensaje vital del ser humano, que dice, pues, la famosa frase de: he visto cosas que ustedes nunca habían podido imaginar, naves en combate más allá de Orión, he visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhauser, pero todo esto que he vivido, todo esto que tengo, que me va a llevar conmigo, todo esto no sirve para nada. Eso es lo que quiere decir la frase, porque acaba diciendo: todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Acojonante. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? No, la primera, La Palma. La Palma es la isla bonita, preciosa. Siempre, yo he estado ahí. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Un placer. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy de la Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestro viaje a través del mundo del guión, y si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto. Hasta la próxima.